el día de hoy. Una madre que se desempeña como costurera trabajando en una habitación un día, mientras su hija jugaba justo detrás de ella. De pronto, la pequeña se asusta y comienza a decir que algo se movió en el armario. La madre saca su celular e inmediatamente comienza a grabar. Lo que sucede a continuación te helará la sangre. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. What? I'm scared. Come, let's go. Come on. Come on. Es imposible que haya sido el viento, pues la madre asegura que ni siquiera la ventana estaba abierta. El movimiento del maniquí y luego su posterior caída le sugirieron un origen paranormal. Una conclusión que ganaba peso debido a la serie de sucesos inexplicables que habían atormentado su hogar en los días previos. Este escalofriante incidente se confirmaría en otro fatídico día, mientras su hija jugaba sola en la misma habitación. La niña se acerca al armario, como si hubiese escuchado un ruido. Se puede notar su nerviosismo, pero al no encontrar nada, sale de la habitación. Y es cuando la puerta del armario se cierra sola. ¿Qué secretos oscuros alberga esta casa? ¿Podría un ente maligno
haberse apoderado de sus dominios. La madre cree que sí. Por eso, ha prometido no dejar sola a su hija nunca más. I'm scared. Let's go. Come on. Visitar el cementerio para honrar a los seres queridos fallecidos puede ser una experiencia profundamente conmovedora para la mayoría, pero en circunstancias particulares puede también transformarse en un encuentro aterrador. La figura de un niño pálido y enigmático emerge desde una lápida distante. Parece saber que lo están filmando, así que comienza a alejarse lentamente. ¿Qué motivo puede tener un niño para deambular solo en un cementerio? La inclino más hacia el lado sobrenatural, y más considerando el sitio donde fue filmado. Sin embargo, quiero saber qué piensas tú en los comentarios. En este puesto no veremos uno, sino dos metrajes acerca de hechos extraños captados en carretera. El primer avistamiento sucedió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los conductores de un camión disfrutaban de su viaje escuchando música. En el momento, los conductores no se percataron del fenómeno, pero al revisar la grabación, quedaron perplejos al ver cómo esa persona aparece y desaparece, dejando un mar de incógnitas inquietantes. Era una persona corriendo cuya oscuridad causó la ilusión óptica. ¿Era el espectro de alguien que falleció en esa carretera? ¿O se trató de uno de los ya conocidos fallos en la Matrix? Tú serás el juez en los comentarios. El segundo avistamiento ocurrió a plena luz del día. No sé decir si es más impactante que el anterior, pero estoy seguro que este te explotará la cabeza.
Este es uno de esos hechos que si no hubiesen sido filmados, nadie lo creería. ¿Cómo es posible que esa motocicleta pueda conducirse sola? Y no estamos hablando de un tramo pequeño. La persona que graba desde el vehículo siguió filmando por mucho tiempo a lo largo de la carretera y la moto seguía andando. Incluso en algún punto parece esquivar un obstáculo. Es algo imposible, pero aún así lo estamos viendo. ¿Es un fallo en la Matrix o qué diablos sucedió aquí? Si tienes alguna teoría, por favor te invito a dejarla en los comentarios. Y recuerda que si te gustan estos videos, también te invito a compartirlos para así seguir creciendo esta gran familia. No olvides de regalarme un poderoso like para así seguir subiendo este tipo de contenido. Sintiéndose toda una TikToker famosa, una chica decide grabar un clip admirándose en el espejo, pero cuando escucha ruidos provenientes de su ático, grabó mucho más de lo que esperaba, ya que lo que encuentra la haría correr del pánico. Pero ¿qué demonios es eso? Una especie de criatura o ente monstruoso se arrastra por el suelo como una araña y va directamente hacia la chica, la cual sale corriendo totalmente aterrada. Lo más preocupante es que este hecho fue hace 3 años y desde entonces la chica no volvió a publicar nunca más. Ese fue su último video. Podríamos decir que si pudo subirlo es porque logró salvarse, pero quién sabe, el celular pudo haber sido descubierto por un familiar. Dime, ¿piensas que logró salvarse? Imagina llegar a la vejez y no consigas trabajo. Ahora preocúpate en saber lo siguiente. Los nacidos a partir del año 1981 de la generación mexicana no podrán optar por una pensión y solo podrán vivir con lo que hayan logrado tener en sus cuentas bancarias. Pero no te preocupes, porque nosotros creemos que tu futuro puede ser próspero y exitoso. Con nuestros planes de seguros de ahorro y retiro, podrás despreocuparte de no tener una pensión salarial, ya que has asegurado tu patrimonio, garantizando así vivir tus años dorados lo más feliz posible. Recuerda llamar a nuestros asesores expertos para que te guíen en tu camino a esa meta. Y lo mejor de todo, totalmente gratis. No dejes que la vida pase y llegues a estar desempleado y sin pensión en esos años. Actúa ahora, porque nosotros creemos que tu futuro es el tesoro más valioso para tu felicidad. Un hombre que durante toda su vida fue escéptico en cuanto al fenómeno paranormal, comenzó a tener conflictos mentales al mudarse de casa, ya que su incredulidad
fue totalmente destruida al experimentar eventos inexplicables en el nuevo apartamento. Harto y preocupado por los incidentes, invita a un investigador paranormal a pasar una noche en la vivienda. Именно когда меня не было в квартире. Там нет никого. Este investigador ruso, conocido como Witch Hunter, apenas estaba rozando la superficie del fenómeno, pues ni siquiera podía imaginar la cantidad de eventos hórridos que le esperaban durante el resto de la noche. Да кто ты такой вообще? Заходи. Ты не сможешь зайти в круг. Блядь. Блядь.
luego de todo lo visto y todo lo vivido, el investigador concluye que la entidad que mora allí es demasiado posesiva, peligrosa, agresiva y territorial como para poder hacer algo contra ella. Lo mejor que pudo aconsejarle al pobre hombre es que se vaya de ahí inmediatamente y que nadie ocupe la casa nunca más. ¿Y tú? ¿Has tenido una experiencia paranormal? No olvides de contármela allá abajo en la caja de comentarios. Recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.